como ya decía, ayer, después de que Hamás aceptara un acuerdo de alto el fuego, de intercambio de rehenes que se había propuesto previamente. Había mucho debate sobre si Israel y Hamás estaban hablando del mismo acuerdo. Israel había aceptado uno que no implicara el final de la guerra ni el tener que abandonar Gaza, que pudieran lanzar la operación sobre Rafah después de ese alto el fuego temporal, pero al menos que se liberara a los rehenes, ¿no? Un importante gol político, ¿no?, que buscaba Israel con esas negociaciones. Pero se esperaba que jamás rechazara esta propuesta por no incluir una solución política y porque se iba a realizar igualmente la operación en Rafah, que es algo que se había comprometido Netanyahu a realizar con sus socios más radicales. Y aquí vimos cómo Itamar Ben-Gvir, por ejemplo, entre otros, amenazaban con tumbar el gobierno israelí si no se producía esta incursión. Bueno, pues insisto, Netanyahu siempre ha intentado no perder a Estados Unidos en el proceso, porque es sabedor no solo de que de que Israel necesita a Estados Unidos a nivel de apoyo militar, sino que Estados Unidos también necesita a Israel para tener una influencia es absolutamente clave en Oriente Medio. Y por supuesto no lo va a dejar por una cuestión humanitaria, ¿no? Esto es mucho más importante para Estados Unidos que las simples, ¿no?, aparentemente vidas de 30.000 personas y subiendo. Lo que nos encontramos, por lo tanto, es como es mucho más importante, insisto, ¿no?, el que se pueda mantener la relación con Israel y que eso pues pueda tener que enmascarar algunas cicatrices humanitarias en una operación militar de este calibre, como es la de una ciudad donde hay 1,5 millones de refugiados, cuando la población no llega a los 200.000 habitualmente. Bueno, pues se dio esa incursión limitada porque Israel consideró que la aceptación de Hamás no era aceptable, valga la redundancia. Ellos consideraban inaceptable la propuesta de Hamás, que aparentemente implicaba un alto el fuego más amplio, una liberación de rehenes más espaciada y distintos pretextos regionales que se han ido apoyando, pues algunos propuestos por países árabes, otros en mediación de países árabes, sobre un avance hacia la retirada israelí de la Franja de Gaza, ¿no?, y qué ocurrirá el día después. Sin entrar en muchos más detalles, pues como digo, se lanzó una operación limitada. ¿Por qué estoy hablando de operación limitada? Que al final es lo que todo el mundo pregunta. Dicen, esta es la invasión de Rafah, si es evidente que han entrado en Rafah, pero ¿es esta la operación que se esperaba en Rafah? Pues vamos a comentarlo rápidamente, porque hay una diferencia importante cuando se dice esto de operación limitada, operación a gran escala. Recordaréis también que la invasión de Gaza se dio de manera escalonada, no se dio de manera a gran escala. Se empezó por esa zona norte, la zona de amortiguación en la frontera, la ciudad de Gaza, luego Han Yunis y finalmente Rafah, pero no se ha dado una invasión a gran escala de Rafah todavía. Lo que se ha dado es una incursión por la zona suroriental, en torno a la zona del aeropuerto, me parece que era el de Ser Arafat, así como algunas de las localidades justo fronterizas, y con la toma por parte de Israel del paso fronterizo de Rafah. Se asegura que han eliminado, o sea, han matado a 20 combatientes de Hamás. Yo esto ya no sé si se refieren a militantes o a civiles, porque muchas veces se ha enmascarado una cifra con otra, porque estos datos los da Israel. Igualmente, no solo se trata de que esa incursión muy limitada, quizá con objetivos quirúrgicos, pero ahora voy a explicar lo que parece que está ocurriendo, haya servido para tomar el cruce fronterizo de Rafah. Hablo ya no solamente de la localidad, ni de la zona, ni de la región, sino de lo que es el paso entre Egipto y la franja. Bueno, pues también se habla de que se han encontrado al menos 3 túneles en la zona sur, túneles que son habituales para la infraestructura de Hamás, después de que durante décadas la relación con Egipto, desde que se firmaron los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel, haya sido muy tensa y Egipto haya colaborado en ese bloqueo de la Franja de Gaza que impuso Israel. Igualmente, pues ahora, que aunque se haya subido el tono durante estos meses, la realidad es que Egipto sigue siendo un mediador imprescindible, aunque haya perdido peso ante otros países. Esto todo, insisto, hay un artículo que hemos publicado hoy mismo de nuestro compañero Pablo del Pozo sobre el papel de Egipto actualmente y en el pasado. Es súper interesante, la verdad, yo os lo recomiendo.
Además es extenso, o sea, tenéis mucha información. Y todo esto lo comento porque el cruce fronterizo es esencial para, no necesariamente durante mucho tiempo para las mercancías, sí que se han dado pasos de personas, pero recientemente durante este conflicto, Israel, por ejemplo, bombardeó ese cruce impidiendo el paso de ayuda humanitaria y pues durante estos meses se ha ido negociando cuánta ayuda humanitaria se permite que pase. O sea, en la práctica Israel ya controlaba este cruce y este paso fronterizo. Lo que nos hemos encontrado ahora es cómo igualmente que se ha izado la bandera de Israel en este paso de Rafah, lo han capturado, ha sido algo aparentemente quirúrgico, como digo. Ellos hablan de operación limitada y ojo a este dato que sería para presionar a Hamas para que acepte el alto el fuego. Por lo tanto, se podría hablar de que Israel intenta lanzar un horda o al menos presionar de que la operación a gran escala podrá llegar, es decir, esto va a ampliarse, cabe esperar que en las próximas horas esta operación se amplíe, igual que pasó con el resto de la Franja de Gaza, se lanza una pequeña operación que evoluciona en algo mucho más grande, pero no hay ese boom mediático de una operación a gran escala como sí que hizo Rusia, por ejemplo, sino que se trata de la evolución de una incursión limitada que pasa más desapercibida mediáticamente, menor coste político para Israel y también bueno, pues que va a tener unos objetivos previos y unos objetivos más profundos, ¿no? Los previos se trataría de lanzar ese nuevo órdago, como digo, a Hamas de, oye, que vamos en serio, que la invasión se va a producir, se está produciendo, que si no queréis que lleguemos a todas las zonas de Rafah y terminemos con esta operación técnicamente, ¿no? De acabar con Hamas, pues debéis aceptar el intercambio de rehenes y el alto el fuego temporal que se ha ofrecido. La realidad es que Hamas, bueno, pues tenía pocos incentivos, pero aún así había aceptado una propuesta que no distaba demasiado. Y luego ese objetivo profundo que ya sí que sería pues ampliar la operación para cumplir otros de los objetivos. Porque, insisto, este tipo de operaciones no están sirviendo para facilitar la liberación de rehenes, sino que los rehenes que se han liberado han sido gracias a la diplomacia, pues en aquel momento creo que mediada por Qatar. En aquel momento en el que se liberaron algunos rehenes, ¿no? Las operaciones militares sí que han tenido otro objetivo, por ejemplo, la destrucción de infraestructura en la zona fronteriza con Israel y en el corredor de Netzarim, es decir, allanar el camino para una ocupación permanente, para una conformación de parches, es decir, los bantustanes que vemos en Cisjordania y allanar de nuevo el camino para que en el futuro pueda haber una nueva autoridad, es decir, un nuevo régimen en Gaza. Ya no vamos a entrar a valorar si se trata de un régimen colaboracionista, si se trata de un régimen de apartheid. Caben las dos opciones, caben muchas opciones. Son las que se barajan, pero ese objetivo más profundo no es en absoluto ni liberar a los rehenes, sino que pasa más por eliminar a Hamas. ¿Que no se está consiguiendo? No, porque claro, Hamas es la fuerza principal militante de la franja. Y con esta eliminación de otras ONGs que pueda haber en la propia franja, esta se convierte en una fuerza activamente movilizadora. Está consiguiendo que los palestinos vean que Hamas es una de las pocas fuerzas que van a plantar cara, ¿no?, con la lucha armada, con la resistencia armada ante Israel. Y eso está haciendo que en las zonas donde se ha retirado Israel vuelva a aflorar Hamas, en el norte y en el centro de la Franja de Gaza. Así que básicamente ese objetivo también parece muy complicado de cumplir por parte de Israel. Y no sabemos de qué manera se podrá, por lo tanto, imponer un nuevo régimen en Gaza si no se lleva a cabo una limpieza étnica mucho más potente. Bueno, pues esto es un poco el resumen de los objetivos, el análisis, lo que ha ocurrido en la frontera, cuál puede ser el interés detrás de lo que se podría llevar a cabo en las próximas horas. Y ahora vamos a ir respondiendo todas las preguntas que queráis, por supuesto, porque como digo, ayer, y podéis ver en diferido, ya lanzamos varios streamings explicando qué iba a pasar, porque lo hicimos justo antes, con el colapso de las negociaciones, y qué pasó cuando, bueno, pues aunque jamás aceptara un acuerdo, finalmente Israel lanzó la operación limitada en Rafah. No os quedéis tampoco mucho con lo de limitada porque lo más probable es que evolucione. Si no se ha aceptado la diplomacia previamente y aunque jamás haya dicho, ¿no?, lo de que aceptan un alto el fuego y un intercambio de rehenes,
aún así se ha procedido, así que no parece probable que importe. No hay voluntad política para que se acepte desde el lado israelí, incluso aunque jamás asumiera los compromisos contra sus intereses. Bueno, pues nada, voy a dar las gracias otra vez ahora al Mateo Naum, que nos había dejado antes la sub, pero acaba de regalar otra, así que, bueno, muchas gracias por ello. También a Tajuru, que ha dejado su Prime, y a PJR, también con Prime. Estas opciones, la verdad es que las recordamos siempre, que os saldrían gratuitas si tenéis suscripción de Amazon y que nos ayudáis un montón. Pero para ello ahora el botón de suscribirse aparece, por si tenéis Prime, un poco más escondido, ¿no? Y hay que darle a mejorar suscripción, me parece que es, ¿no? Y a suscripción gratuita y a suscribirse con Prime. Así que, bueno, pues, o actualizar suscripción, pero ahí lo tenéis un poquito más escondido. Gracias a los tres y a todos los que hacéis posible que tengamos este contenido a estas horas y a todas, en el fondo, sin importar el momento. Aquí vamos a estar y vamos a dar la información solo dependiendo de vosotros. Nuestra línea editorial ya sabéis que dependerá solo de vosotros. Y veo comentarios y preguntitas por el chat, por ejemplo, sobre lo de los reportes del uso de artillería y tanques, que si ha habido militares a pie. Pues aparentemente no tenemos todavía muchísima información sobre cómo se está procediendo. Sí que ha habido esos reportes, como decía Village. Es cierto que nosotros lo dimos ayer, por ejemplo, esto de los ataques de artillería que habría habido desde ayer y también incursión terrestre, que es que ese fue el punto con un salto cualitativo. Ya había habido ataques aéreos y había habido bombardeos en Rafah. No es nuevo. O sea, esto desde luego ya se estaba produciendo, pero sí que es verdad que la incursión terrestre, que es lo que ha permitido la toma del cruce y el paso fronterizo de Rafah con Egipto, pues se ha producido a pie, efectivamente. No tengo ahora mismo las imágenes de quiénes han sido o qué se ha utilizado a nivel técnico, pero sí parece que ha sido así. La opinión interna de Israel con esto, ¿cómo está funcionando? Nos pregunta Jehug. Bueno, pues es que esto puede quizá que sorprenda a algunas personas, quizá no en Europa ni en Estados Unidos tanto, ¿no? Pero en España sé que hay un debate mayor. El caso es que en Israel se considera de manera amplia, de manera no unánime, evidentemente, hay protestas entre algunos sectores, o ha habido protestas entre algunos sectores árabes israelíes, también entre los ultraortodoxos no sionistas, que hay algunos también, y entre los familiares de los rehenes. Pero por lo general, las protestas que había contra Netanyahu y contra su gobierno y los sectores más radicales habían venido el año pasado en otra coyuntura por la erosión del Estado de Derecho, pero no por la causa palestina. Al revés, algunas de las personas que pedían, algunos de los sectores políticos que pedían la caída de Netanyahu lo siguen pidiendo sin poner ya tanto enfoque, ¿no? Algunos han rebajado, como Benny Gantz y otros, los más de derecha secular o moderada, entre muchísimas comillas, ¿no? Porque por supuesto en este sentido van todos a una, ¿no? Con la beligerancia, han rebajado esas demandas que han seguido creciendo en otros sectores del Likud, por ejemplo, pero a nivel de población, los sectores más liberales sí que siguen demandando la salida de Netanyahu, pero para que otro se ocupe de llevar a cabo esto, solamente porque su figura está degradada a nivel de la corrupción y de otros elementos como esa erosión, que digo, del Estado de Derecho. Entonces, sí que hay una opinión aparentemente mayoritaria a favor de la guerra, ¿no? Que es el motivo por el que tantos y tantos partidos políticos están apoyando esto. Bueno, a ver qué más preguntitas tenemos por aquí. Esto puede traer un retroceso democrático en los Estados Unidos. ¿Están dispuestos a todo con tal de no dar nada a Palestina? A ver, no necesariamente es un retroceso o un avance democrático. O sea, Estados Unidos, toda su historia, ha tenido historiales de intervenciones, de invasiones y de apoyo a otras invasiones o a golpes de Estado o a mil cosas que puedan no ser de buena prensa, digamos. Y siguen todavía basando gran parte de su política en la exportación de modelos democráticos al mundo. Por eso lo de que Israel es la única democracia de Oriente Medio. Bueno, ese tipo de mantras han calado en muchas capas de la sociedad. Entonces, el único retroceso que ahora mismo podemos ver quizá
tiene sus ecos también en las protestas de los campus, bueno, el único vinculado a este tema, ¿eh? Hay otros muchos en Estados Unidos que sí que podrían llevar a cabo retrocesos de otra manera hacia sistemas más, no sé, más polarizados, más de violencia política, que es algo que sacan datos, ¿no?, del FBI, por ejemplo, o más vinculados a insurrecciones armadas, que es algo que también hemos visto. Bueno, yo lo que digo es que los campus de las universidades son centros de vanguardia del pensamiento demócrata, no tanto democrático, sino demócrata, del Partido Demócrata, y eso también lo hemos visto en Europa en algunos puntos, por ejemplo, países con mayor proporción de población árabe y musulmana que Estados Unidos, que en el fondo no es una proporción gigantesca. Allí las protestas están más enfocadas a otros sectores poblacionales y que a Biden le va a dar problemas en las elecciones, presumiblemente, a ver cómo evoluciona la situación. Pero en Europa es interesante ver cómo, por ejemplo, las elecciones locales de Reino Unido recientemente, que ha habido algunos distritos donde incluso a los laboristas se les está penalizando a pesar de ser la fuerza que ha tenido la mayoría absolutísima, ¿no?, de los distritos. Aún así se les penaliza, porque recordad que la posición de los laboristas, igual que en muchos partidos de izquierda o de derecha, me da igual, en Europa, es el asimilar el antisemitismo con el antisionismo. Al menos así es como se consiguió la expulsión de Jeremy Corbyn y bueno, reforzar a la línea de los Blaidites, como les digo. En Estados Unidos aún no hay una corriente muy fuerte a favor de Palestina dentro de las instituciones, sí que en el caucus progresista puede haber una sensibilidad mayor, y en esos centros demócratas que hablo, pues sí que puede haber también una preocupación que está chocando frontalmente con el establishment demócrata. Eso sí que es de gravedad para ellos de cara al futuro. Y sí puede evolucionar hacia algo preocupante, porque veíamos protestas donde era muy irónico, a un lado los republicanos y a otro lado los demócratas, y los dos insultando a Joe Biden. Porque unos estaban diciendo que se apoyaba demasiado, ¿no?, a Israel, y otros que no se apoyaba lo suficiente. A ver qué más tenemos por aquí. Lo de que si eran militantes como los de la UNRWA, entiendo que referís a los militantes de Hamas que he mencionado que ha matado a Israel. Evidentemente no lo podemos saber, porque los militantes de la UNRWA, finalmente, todas las investigaciones o informes que han ido saliendo han ido diciendo que no hay evidencias. No hay evidencias en ningún caso de que la UNRWA, que tiene miles, ¿no?, de trabajadores, esté vinculada con Hamas, y que si hay algún caso muy concreto, varios de ellos están sin informar o sin datos suficientes y otros eran falsos. Entonces, que pueda haber alguna vinculación, pues bueno, pues quién lo sabe. Ahora, estos militantes, como digo, pues es que no se sabe si eran civiles o la versión que tenemos es la de Israel. O sea, tampoco vamos aquí a inventárnoslo. Y es como Israel ha dicho que sí, que lo son, que son militantes de Hamas. Pero bueno, ya cada uno que se crea lo que se quiera creer. Ellos han dicho que han matado a 20 combatientes de Hamas. Es lo que puedo decir. Yo no estaba allí, ni sé si están afiliados. Vale, para que Hamas acepte el alto el fuego que ya habían aceptado o para otras condiciones. Vale, esta pregunta entiendo que viene a ese órdago del que hablábamos, de que Israel podría estar preparando con esta operación limitada una presión más fuerte sobre Hamas para que acepte otro alto el fuego. Evidentemente no el que ya habían aceptado, porque el que habían aceptado les parecía inaceptable a los israelíes, porque había algunas diferencias, pero diferencias que no suponen de verdad una diferencia en lo nuclear, porque se acepta que no habrá un alto el fuego permanente, que no se acabará la guerra, que no se... Pero Hamas, aunque no pretenda que vaya a haber una solución política ni de dos estados inmediatamente después de este acuerdo, no es un acuerdo de paz, sí parece que podría esperar que se diera una retirada más o menos completa de la franja de Gaza, incluyendo el corredor de Netzarim. Se ha puesto el foco, por lo que yo he podido ver en el documento, en que se permita el retorno, el derecho al retorno de los palestinos incondicionalmente a sus residencias, es decir, que puedan volver al norte, entiendo, y no se tengan que quedar en Rafah, y que se apueste por la reconstrucción, es decir, dar pasos hacia un proceso de paz y que el alto el fuego sea lo más permanente posible.
Eso parece que entra dentro de lo inaceptable por Israel. Entonces, entiendo que Israel, aunque quiera lanzar una operación militar a gran escala, está utilizando esta operación limitada como excusa. Vamos a verlo, porque igual luego iba en serio, ¿no? Pero tiene pinta por el modus operandi que ha hecho en otras zonas de la franja en que es una excusa para decir que jamás se niega a aceptar el alto el fuego, porque quieren que acepte un alto el fuego con sus condiciones. Y es que aunque lo aceptara, muy probablemente veríamos cómo Israel va a ampliar las dimensiones de esta operación. Sobre todo viendo que internamente los ministros le han puesto un ultimátum a Netanyahu. O lo hace igualmente la intervención armada en Rafah o se cae el gobierno. Y Netanyahu está preocupadísimo por su supervivencia política, ya que pende de unos equilibrios muy, muy frágiles. Vale, a ver qué más tenemos por aquí. Las condiciones de Israel, que no incluían un alto el fuego más prolongado, efectivamente que eso es lo que estaba explicando, ¿no? Sobre cuáles son las diferencias entre el acuerdo que iba a aceptar Hamás y el que quiere que acepte Israel, aunque, bueno, insisto, ¿no? Que sea el que sea, pues parece que la decisión está más que tomada. Vale, los que nos preguntáis un poco por el sistema democrático en Palestina, que ya que hemos hablado de Israel, creo que también puede ser interesante. Bueno, evidentemente es que tampoco nadie ha dicho, yo creo, no creo que nadie en Oriente Medio, que tampoco es que sean precisamente sistemas especialmente democráticos, entendiéndolo como democracias liberales, que son las que en Occidente valen, otras parece que no, pues evidentemente nadie considera que un sistema donde no hay elecciones se pueda tratar como democrático liberal. El de Hamás, además, ni siquiera cuenta con el reconocimiento. Pero el de Cisjordania, por mucho que sí que esté aceptado en Occidente y que si se reconoce la independencia de Palestina, cosa que me llama la atención, ¿no? Que no lo han hecho nunca en Occidente y lo van a hacer ahora, o aparentemente algunos países lo van a hacer ahora cuando se cumplen ya más de una década sin renovar. O sea, no hay elecciones en Palestina porque Fatah se negaba a que jamás pudiera participar. O sea, es que eso ya complica mucho que hasta el sistema de la autoridad palestina pueda considerarse democracia liberal. Así que, bueno, pues aquí hay para todos, o sea, no vamos a mentir. Ya si el que un sistema sea democrático o no sea democrático puede justificar crímenes de guerra, se lo dejo a los que defienden ese argumento, porque la verdad es que no es una cosa que tenga que ver con la otra. Vale, a ver cómo estáis todos insistiendo con el tema de la Autoridad Nacional Palestina y con la cuestión de... Bueno, voy con un poquito de retraso con los comentarios, pero bueno. Esas cámaras son de algún sitio en concreto. A ver, estamos viendo Rafah. No me sé exactamente la zona, creo que es el live que tenían los de Associated Press, me parece. Había alguno más. Pero bueno, es para ilustrar, digamos, ¿no? Que siempre ponemos el mapa, pero bueno, hoy que estamos de late night aquí en directo, pues queríamos poner una cosa distinta. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Exactamente, aquí había algunas personas justo hablando del tema de que si es una democracia o no es una democracia, no se justifica un genocidio, ¿no? O sea, eso me parece que hemos llegado varios a la misma conclusión. Vale, tenemos una sub aquí de Rex GZ, no sé pronunciar tu nombre, pero muchas gracias por el Prime, que nos ayuda un montón para no depender de quien nos diga cuál debe ser nuestra línea editorial, sino venir aquí y contaros humildemente lo que podemos analizar en el momento, ¿vale? A ver, ¿qué más? La ley del gobierno israelí otorgándose el poder de vetar las decisiones del Tribunal Supremo. Efectivamente, es que ahí veo que os ha interesado mucho el debate de la democracia. Es que precisamente los liberales estaban presionando muchísimo más a Netanyahu porque lo que quieren es evitar que se dé esa erosión del Estado de Derecho, que ese argumento que tanto atesoran de que son la democracia en Oriente Medio no se les caiga del todo. Porque, claro, podemos debatir qué clase de democracia puede tener un sistema de apartheid, por ejemplo, ¿no? Porque los derechos no serían iguales para todos sus ciudadanos. Eso es un debate. Pero si encima me traes una cosa tan flagrante como una reforma judicial como la que se quiso sacar adelante en 2023, que pone por encima de los tribunales el poder parlamentario
que lo controla, ¿no? Y la inmunidad del primer ministro para que no le puedan juzgar por corrupción, y ahora yo creo que le interesará incluso más, ¿no? Que no le puedan juzgar por crímenes de guerra, pero bueno, estamos hablando de cosas del extranjero, no creo que dentro vaya a tener esa cuestión. Evidentemente, la crítica que hacían los liberales y otras derechas más moderadas, los laboristas y algunos perfiles de árabes israelíes, era justo la erosión del Estado de Derecho. Es decir, que decían que Netanyahu quería convertir en esta legislatura a Israel en un país más autoritario de lo que era antes, ¿no? Eso lo decían ellos. Y también decía el presidente, incluso el presidente Herzog, que había riesgo de guerra civil. Bueno, pues todas estas cosas, como las habéis comentado en el chat, no son tan lejanas, no son nada lejanas. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? La toma del cruce se ha hecho con el consentimiento de Egipto. Si es plausible que ahora Egipto acepte refugiados palestinos. A ver, no. Técnicamente Egipto se ha opuesto a esto desde el principio. Pero, insisto, en el artículo que ha publicado hoy nuestro compañero Pablo se explica todo el historial de cómo fue su política desde los acuerdos de Camp David hasta los acuerdos de Abraham y posteriormente. Y luego también cómo ha cambiado un poco el tono con los acontecimientos posteriores al 7 de octubre. Egipto se ha negado, ha dicho que sería una declaración de guerra y muchas cosas. La realidad es que Egipto siempre ha colaborado, incluso a niveles de compartir inteligencia con Israel y de ejercer de mediador para intentar desplazar a Qatar. Esto significa, por mucho que sea un perfil, entre comillas, amistoso con Israel, por unos acuerdos que le han convertido en uno de los principales beneficiados económicamente de la ayuda exterior de Estados Unidos a Egipto. ¿Significa eso que vaya a transigir con una medida como esta? Es complicadísimo. Primero porque en el Sinaí ya hay problemas de insurgencia islamista, también yihadista, ¿no? Hay de distintos tipos. Pero también en el resto del país, ahora recientemente, hoy mismo creo que ha salido una noticia que habría que contrastar, estamos en ello, ¿no? Sobre un nuevo grupo islamista que estaría atentando contra intereses israelíes en Egipto fuera del Sinaí. Claro, imaginad lo que podría pasar si se llegan a aceptar cientos de miles o incluso millones de refugiados palestinos y una posible influencia islamista. Egipto tendría un problemón. Entonces, aunque yo no me creo la retórica en la que ha subido el tono con respecto a Israel, esto es una cuestión mía personal, porque hasta ahora siempre se ha demostrado falsa en otros conflictos, ya no necesariamente con Israel, pero con Israel encima hay un acuerdo de paz. Y depende mucho de Estados Unidos, pues sí es cierto que Egipto ha subido el tono y parece que quizá al-Sisi podría no querer esos refugiados por cuestiones internas. Vamos a ver si esto es así o no es así. A ver, ¿qué más? Bueno, es que veo que había muchísimas preguntas. Espero que no se me pierdan muchas. Perdonadme si no las puedo leer y contestar todas. que, Vale, ¿qué ganaba Estados Unidos si no tiene nada que perder? Nada, no tiene más que perder que de ganar. Bueno, evidentemente a Estados Unidos no le interesa esta guerra. Estados Unidos estaba, entre muchas comillas, muy contento con Oriente Medio. Creo que era el propio Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, el que dijo justo antes del estallido del 7 de octubre que no se había visto un momento de paz en Oriente Medio, vamos, en otro momento, ¿no? Como en la legislatura de Biden. Y claro, pues evidentemente ellos lo que querían era concentrar sus esfuerzos en Asia-Pacífico, que llevamos con ello desde Obama, pero han tenido que atender otras crisis importantes como la de Ucrania, porque además el Departamento de Estado lo han copado perfiles muy europeístas, no en cuanto a la relación con Europa, sino en cuanto a proteger su presencia militar en Europa. Y por lo tanto Ucrania, creo que es sabido por todos, se ha convertido en prioridad para la administración demócrata. Lo que nos esperaban era un conflicto en Oriente Medio de este calibre. Se han opuesto a todo tipo de medidas por parte de Israel, pero finalmente, ¿qué le vamos a hacer? Y también se han opuesto a que haya una guerra regional con Irán y aquí sí que se han plantado un poco más
y se ha tenido que hacer una desescalada por detrás, que es lo que se ha hecho cuando, por ejemplo, cuando lo de Soleimani, el tener que controlar la desescalada para que parezca que están respondiendo pero que no escale. A Estados Unidos no le interesa una guerra regional y si lo de Rafah se hace a gran escala o hubiera una catástrofe humanitaria con parte de ese millón de refugiados que, bueno, pues todavía no hay esos datos, pero es que ya todo puede pasar, no es nada descartable que el eje de la resistencia vuelva a las andadas y que se vuelva a escalar la situación en Líbano, que es uno de los frentes principales por los que el eje de la resistencia está respondiendo a Israel y donde, por cierto, siguen incrementándose los ataques, pero ya han desaparecido completamente de la prensa y luego nos diremos qué ha podido pasar. Bueno, pues yo ya lo voy adelantando con lo de los intereses estadounidenses, ¿vale? ¿Esto le puede costar las elecciones a Biden? Sí, puede ser, perfectamente. O sea, no te puedo decir quién va a ganar ni qué estados va a ganar, pero es que yo estoy viendo unas encuestas terribles. Es cierto que Biden empezó a remontar hace unos meses. La situación era muy mala en las encuestas. Empezó a remontar un poco, pero por lo que yo estoy viendo, esto le puede dañar justo en los electorados clave. Así que, bueno, yo tendría mucho cuidado si fuera el establishment demócrata. Vamos, es que han tenido hasta que censurar ahora desde las tecnológicas, ¿no? Los comentarios a favor de Palestina ya se censuraban en algunas redes, igual que en aquel momento, ¿no? Con la cobertura de la guerra de Ucrania. Reciente, vamos, hemos visto lo de la canción de Macklemore, por ejemplo, ¿no? Que acaba de salir. Bueno, una sub nueva de PGM 999 de Prime. Bueno, pues bienvenido si es tu primer mes y gracias por el apoyo que nos has dejado aquí, como siempre nos dejan otras personas para que podamos hacer este contenido. La verdad es que queremos depender solo de vosotros. Lo de que si a Israel le dan igual los rehenes, bueno, yo entiendo que lo ideal para Israel sería recuperarlos, porque sería un gol político también. Pero que el objetivo principal no es ese, parece una evidencia cuando se les ha llegado a matar incluso con banderas blancas. Parece claro que entonces a Israel lo que le preocupaba era otra cosa. Bueno, pues no sabemos si según escuchamos a los más radicales es la limpieza étnica y la colonización, o según escuchamos a los demás, que son un poco menos radicales, no voy a decir que no sean radicales, pues se buscaría la eliminación de Hamás como grupo hegemónico en la franja y buscar un cambio de régimen. Pues entonces, ¿para qué va a aceptar nada Hamás si va a dar igual e Israel va a atacar igual? Bueno, pues ese razonamiento es el que nos hemos planteado todos esta semana. ¿Por qué Hamás iba a aceptar? Pues parece que es un poco a nivel discursivo, porque si se va a atacar igual, al menos si Hamás acepta, parece que es Israel el que dice, pues ahora soy yo el que no quiere, porque es un poco lo que ha pasado. Israel aceptó, Hamás parecía que no iba a aceptar, finalmente aceptó, y entonces Israel dijo, no, es inaceptable. Entonces, se intenta mantener el discurso porque aunque parece que en esta época el discurso importa poco, y es cierto, Israel, sus socios son los occidentales, son los que le dan importancia al discurso. Entonces, sabe que hay grietas, sabe que en los próximos meses hay algunos países europeos que se le pueden ir un poco más de las manos. Si se sigue erosionando el discurso, además de que esto a Joe Biden le va a joder todavía más, es que también Israel puede fastidiarse algunas relaciones europeas. El discurso parece que no, pero en Occidente, que estamos muy a esas cosas, importa. Vale, ¿estamos más cerca del reconocimiento de Palestina como Estado por parte de países occidentales? Yo te diría que sí. Mencionas Bélgica, Irlanda, España. Yo creo que también estamos hablando de Eslovenia, Malta y Noruega. Pero yo no sé cuántos de todos estos lo harán finalmente y cuántos más. Quizá estos que has dicho son los más claros. Bélgica, Irlanda y España lo dicen constantemente. Y eso que Bélgica está gobernado por un liberal flamenco, Irlanda por unos por derecha, sí, también podemos decir que quizá liberal, y España por la socialdemocracia. Entonces son perfiles muy distintos, ¿no? Y aún así sí que está habiendo más o menos consenso. Veremos a ver qué pasa. No había elecciones porque Israel no les dejaba votar a los palestinos de Jerusalén Oriental. Pues también es verdad, eso también es cierto. Era imposible conjugar a los intereses de que se pueda votar en Gaza con la participación de Hamás,
por lo tanto ya no tenía sentido unas votaciones así, se hacían locales, ¿no? Y también que había muchísimas trabas para votar en los territorios ocupados. En aquel momento Gaza no estaba ocupada, ¿no? Era Cisjordania y Jerusalén, y principalmente Jerusalén, que es lo que se estaba reivindicando como capital de Israel. Aunque estamos hablando de Jerusalén Este, es apenas una pequeña zona de Jerusalén. No os imaginéis que la ciudad está dividida en dos partes iguales. Si hay alguna oposición política en Israel frente a esto, he comentado antes las pocas manifestaciones que hemos visto, sí que a algunos sectores liberales muy pequeños, pero yo diría que sobre todo árabes israelíes, algunos ultraortodoxos no sionistas y los familiares de los rehenes son las manifestaciones que yo he visto más llamativas. Bueno, veo por aquí que ha habido un par de regalos de Manu Pogo, que son de hace un rato, pero voy con un poco de retraso. No sé, mil gracias, Manu. La verdad es que sé que a todo el mundo le doy las gracias, pero es que tú ya has regalado 50. No sé qué vamos a tener que darte para, para agradecerte todo esto. La verdad es que, no sé, yo te lo voy a dedicar especialmente a ti, Manu, porque bueno, estamos avanzando hacia la meta y, y también veo por aquí una de Danny Reason con Prime. Vale, y aquí otra de TIC, reciente. Una de regalo para Jacobo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, la verdad. Vamos a continuar gracias a que hacéis posible que estemos aquí diariamente. Bueno, veo más preguntas sobre lo de si había alguien que se opusiera a lo de Israel. Creo que ya lo he contestado más o menos, pero si me preguntas por partidos políticos concretos, es que los partidos de la oposición no son oposición a lo que se está haciendo, son oposición a Netanyahu. Se le dejó un asiento al líder de la oposición, Yair Lapid, por si quería entrar en el gabinete de guerra. Se le ha planteado también a Víctor Lieberman, uno de los más importantes, el líder de Israel Beitenu. Si no han entrado es porque está Netanyahu y porque están sus socios de extrema derecha, pero ellos no están en contra de lo que se hace en Palestina. De hecho, Lieberman es incluso más beligerante que algunos de los miembros del gabinete de guerra y quiere la guerra en mayor intensidad y en menor tiempo. O sea, por supuesto, puede haber perfiles más moderados. Los laboristas y algunos perfiles de lista árabe son mucho más moderados, evidentemente, ¿no? Pero los partidos grandes, los partidos con posibilidades de establecer relevos en el gobierno de Netanyahu o en un gobierno anti-Netanyahu, no están en contra. ¿Podrían los hutíes apoyar a Palestina a través de la península de Sinaí? Y desde esta, Rafa, a ver, si la pregunta es en una operación terrestre, lo dudo muchísimo. O sea, los hutíes, por mucho que puedan atacar la península de Sinaí, cosa que sí es posible, ya se han dado ataques en Egipto, aunque sean por error, el intento era atacar los buques en Israel y también se han dado sobre todo ataques sobre el puerto de Eilat en el sur de Israel. Que se pueda utilizar toda esta zona del Mar Rojo para atacar también, no sé, intereses israelíes en el Sinaí, pues sí, pero teniendo en cuenta que en el Sinaí ahora mismo lo único que se contempla si hubiera un desplazamiento de población es que hubiera campamentos palestinos, no creo que sea el objetivo prioritario. El objetivo prioritario sería atacar el desierto del Negev y zonas donde esté Israel. No sé si llegarían a ese punto, porque el puerto de Eilat al final pues es un puerto que está un poquito más cerca, pero en el fondo está donde está. No como las fuerzas israelíes que se van desplazando. No sé cuánta capacidad tienen los hutíes para ese tipo de ataques. Por lo pronto ya están haciendo bastante daño a los británicos, a los estadounidenses, a los israelíes, a los egipcios y seguramente a algunos países más. Pero a estos les está haciendo bastante daño, que no es poco. Bueno, veo mucha gente también, pues sí, lamentando la parte humanitaria. Eso yo señalo que, claro, en Descifrando nunca lo explicitamos porque partimos de que todos los conflictos de los que hablamos ya cuentan, ¿no?, con esa desgracia. O sea, es algo que es inherente. Y claro, pues no podemos estar en todos los programas diciendo, pero por supuesto que está ahí. Sí, sigue sin entender la posición real de Egipto en este conflicto. A ver, Egipto
ha pasado por muchas fases, de verdad. Actualmente está actuando como mediador, no está actuando como... Bueno, y también como... Vale, es que es complicada, claro, es que sí que es una posición que hay que explicar, ¿vale? Tiene una relación cercana con Estados Unidos, muy cercana, está recibiendo ahora mismo millones, incluso miles de millones de dólares de ayuda de Estados Unidos, de la Unión Europea, inversiones, préstamos, ayudas directas, también de Emiratos Árabes, pero sobre todo de Estados Unidos es clave. Y entre ello se acordó en los acuerdos de Camp David en su momento, cuando se hizo el acuerdo de paz, ¿no? Egipto fue el primer país, ¿no? que firmó este tipo de acuerdos con Israel. De repente se favoreció el bloqueo de la Franja de Gaza al cabo de unos años, ¿no? Se apoyó de alguna manera las políticas que llevaba a cabo Israel contra los palestinos, se bloqueó y también se ha colaborado con inteligencia, es decir, compartiendo datos de inteligencia, quiero decir. Y antes del 7 de octubre la situación había evolucionado, bueno, pues hacia una cooperación algo mayor con los palestinos durante el periodo de Mohamed Morsi, porque era islamista, de los hermanos musulmanes, pero desde que está Abdel Fattah al-Sisi, que vuelve otra vez a condenar a los islamistas, tanto a los islamistas palestinos como a los islamistas egipcios, de modo que eso se acabó y vuelve a la línea de apoyo a Estados Unidos, cercana a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes y a Bahrein, ¿no? Que son países que luego sí que normalizaron sus relaciones con Israel, salvo Arabia Saudí. Entonces, Egipto se ha situado muchísimo más cerca de las monarquías del Golfo, salvo Qatar, que de los islamistas. De hecho, ahora mismo lo que vuelve a chocar un poco es que desde el 7 de octubre ha subido un poco el tono contra Israel. Igual que también lo ha hecho Turquía, pero eso no significa que Turquía vaya a entrar en guerra con Israel, ni mucho menos. Pero es verdad que, por ejemplo, Turquía sí que tenía una posición política islamista y Egipto no. De hecho, eso ha causado tensiones entre Turquía y Egipto. Bueno, pues Egipto, que no tiene una posición islamista, aún así ha mostrado su crítica a Israel por lo que está ocurriendo y que si hay refugiados hacia el Sinaí, eso supondría la guerra. Pero de este tipo de declaraciones se ha puesto luego de perfil o se ha llegado a retractar en algunas, como lo de que se vayan a romper los acuerdos de Camp David. Sería muy grave. Es decir, yo creo que al-Sisi está subiendo mucho el tono, pero la verdad es que no veo yo que Egipto vaya a actuar ni de lejos como está diciendo. Eso lo veo bastante claro, aunque sí que no tengo la información, no estoy en el gabinete de al-Sisi, pero es que conocemos su modus operandi, su proceder es conocido al menos por nosotros, ¿no? Eso me parece importante y significativo decir. Por ejemplo, un dato así por añadir, es que el tono se está subiendo a nivel general. O sea, esto de que Turquía empiece a decir vamos a hacer algo, pero luego no hacía mucho, y nos hemos encontrado con que hablaba de reducir su comercio, luego ha hablado de un embargo comercial. Esto ya es grave. O sea, un embargo comercial es mucho más dañino que el decir, bueno, voy a cortar relaciones diplomáticas, que también es significativo, ¿no? Como hizo Colombia y Bolivia y Belice, que creo que han sido los tres. Bueno, el caso es que Turquía lanzando un embargo hace más daño, pero si luego se va a comprar o no a través de Azerbaiyán, pues es otro tema. Por ejemplo, Arabia Saudí, que es uno de los países que prometía más, ¿no? Porque decía, bueno, nosotros no vamos a reconocer o no vamos a establecer relaciones diplomáticas con Israel, como sí que se hizo desde Emiratos Árabes y Bahrein, pero hasta que no haya un Estado palestino. Y ahora parece que se había rebajado un poco la demanda diciendo, bueno, si nos dan lo que de verdad siempre han querido, ¿no? Que era un acuerdo de defensa bilateral con Estados Unidos, podrían llegar a pasar por alto, ¿no? Que se les diera la promesa oral simplemente de que habría un Estado palestino, cosa que, bueno, pues no tendría ningún tipo de carácter vinculante. Pero igualmente, aun habiendo rebajado esas demandas, quizá para compensar o quizá porque de verdad se está volviendo un poco intolerable la situación, es la primera vez, si yo no me equivoco, la primera vez que Arabia Saudí ha calificado lo que ha ocurrido de genocidio. Arabia Saudí ha calificado lo ocurrido de genocidio. Lo repito para que nos lo creamos porque así ha sido. Y ha pedido una intervención de la comunidad internacional. Bueno, es que yo ya me lo puedo creer todo.
Así es, ya está. No vamos a darle más vueltas. ¿Por qué a la Unión Europea le ha tomado tantas décadas reconocer a Palestina en comparación con los países de América Latina? Buena pregunta, ¿no? Pero la Unión Europea tiene países y durante estas décadas ha tenido más, estoy pensando en el Reino Unido, ¿no? Que son muy, muy sionistas. En zonas del sur global lo que ha habido es división entre las corrientes geopolíticas. Nos hemos encontrado con líneas más que a lo mejor cambiaba un gobierno y se acercaban a Estados Unidos o se alejaban de Estados Unidos o cambiaba el régimen, pero en la Unión Europea ha habido bastante uniformidad en torno al apoyo a Estados Unidos siempre. Eh, Bastante, ¿no? Y por supuesto Israel va de la mano. Además, países como Alemania ya es una cosa ferviente. Pero es que incluso países algo díscolos, ¿no? Te quiero decir, Polonia, que ha habido alguna crisis diplomática, también por la cuestión histórica, ¿no? Como pasaba con Austria. En Hungría, que ha sido una estabilidad con Víctor Orbán y aún así es fervientemente favorable, ¿no? A Israel. Y aún así los países del este, como digo, no es la Unión Europea. Los países del este sí habían reconocido a Palestina. Son los países más occidentales los que no. Y esto pues también tiene más que ver con, primero, eso como creen que la comunidad internacional son ellos. Parece que la comunidad internacional a nivel planetario ha reconocido Kosovo, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero no Palestina. Cuando a Kosovo no lo reconocen ni 100 países y a Palestina son 140. Entonces te quiero decir, si nos atenemos a eso, pareciera que Palestina está más reconocido en la comunidad internacional y la evidencia es que la sensación real es que no, porque los países occidentales están en un caso en el primero y no están en el segundo, ¿no? Por poner un ejemplo, entonces los países europeos siguen todavía intentando arrojarse la propiedad de la comunidad internacional, como decían que Rusia estaba aislada por la comunidad internacional y hemos visto que ni de lejos, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Lo del apoyo militar a través de los túneles que me planteabas antes. Yo ahora mismo no sé si los hutíes pueden jugar ese papel. Estabas hablándome del Sinaí. Yo eso creo que ya se hace. Ya hay túneles y de hecho Israel está intentando encontrarlos. Eso creo que los llevan a cabo directamente grupos palestinos o cercanos. No creo que los hutíes vayan a jugar un papel ahí, la verdad. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Efectivamente, hay algún debate sobre el tema del genocidio, sobre si es el número de los muertos el que produce esto, que se pueda hablar de genocidio. Realmente hay una convención que define cuáles son los criterios del genocidio, que es lo que estudia ahora la Corte Internacional de Justicia. Así que no es una opinión. Al final, ellos dicen que lo ven plausible porque hay unos criterios que nosotros, cuando fue la audiencia de la Corte Internacional de Justicia, lo analizamos en directo, lo leímos y fuimos punto por punto viendo si se cumplían esos criterios. Y no es el número de muertos. Es sobre todo que haya una vinculación de la intención política con los actos que se están cometiendo en un conflicto, incluyendo la guerra, ¿no? Lo quiero señalar una vez más porque muchos genocidios ocurren durante guerras, no es excluyente, no porque una cosa sea mala y la otra sea peor, es excluyente, no. O sea, en un conflicto armado, aunque sea asimétrico como este, en cuanto a capacidades, si hay una vinculación entre lo que dicen los políticos, que es que Sudáfrica solo tuvo que coger las declaraciones y plantárselas al tribunal, en plan, mira, literalmente lo han dicho ellos. Y es que, pues en parte es así. Ellos en parte literalmente están diciendo que quieren un exterminio. Algunos de los ministros más radicales han hablado de lanzar una bomba nuclear, ¿no?, sobre la franja de Gaza. Al mismo tiempo se da una correspondencia en los ataques indiscriminados en la franja. Y eso es lo que podría ser constitutivo de genocidio. Si no, pues serían masacres, que también es grave, no es menos grave, ¿no? Pero no hay un componente pues similar. Bueno, veo aquí eso, que hay mucho debate sobre el tema, pero yo os doy un poco lo que hemos podido leer, porque es que esto está acordado por los distintos países. Si me han dejado solito hoy aquí, bueno, Edu está a los mandos, Edu está con nosotros siempre a los mandos, así que no
no le estamos dejando descansar al pobre tampoco. Pero sí, hoy me toca a mí. Bueno, sobre los datos de muertos en Ucrania no puedo confirmar. Ya estábamos hablando muchas veces de que los datos de Gaza son datos que mucha gente dice, los da Hamás. No, lo dan las instituciones de la Franja de Gaza a través de datos de hospitales. Y son datos validados por Israel. Por Israel. Esto es importante, porque si no diríamos, bueno, pues los manipula Hamás y punto, y me quedo tan ancho. Estos datos los está validando Israel, según informes internos de inteligencia, según filtran a la prensa y según muchos medios, además los utilizan para decir, bueno, son muertos, pero son terroristas. Y como son terroristas, pues ese número de muertes está bien, es lo que consideran algunos en Israel. Entonces, claro, sobre Ucrania nadie da datos, no da datos Rusia, no da datos Ucrania, y cada vez que alguien da algún dato fuera, Ucrania corre a que se retiren, porque no quieren mostrar ni que tengan muchas bajas, ni por supuesto que ellos han podido causar pues muertos civiles en el territorio ocupado por Rusia. O sea, siempre se intenta dar datos de muertes militares, no de civiles. Entonces, no se quiere oír hablar de números y por eso nosotros, siempre que nos preguntan, no podemos darlas y no nos vamos a meter en eso. Porque es que es una tontería, ¿no? Pero aquí los datos están más que validados por las partes, pues ya está. ¿Veis posible que cuando Israel acabe con la franja pase a hacer lo mismo en Cisjordania? Pues hay ministros que sí. Los ministros más radicales sí están promoviendo que haya una ampliación enorme de la limpieza étnica, enormemente, como digo, en Cisjordania. Y para eso se está armando a los colonos, se está apostando por legislaciones que amplíen los asentamientos y bueno, pues eso probablemente podría incendiar también Cisjordania. Pero bueno, eso es algo que se ha dicho muchas veces. Los grupos armados han crecido en Cisjordania, pero no por eso significa que vaya a estallar ya. Me dice la peor época de Egipto ha sido la que presidieron los hermanos musulmanes. Bueno, yo eso no lo sé, evidentemente, porque es una opinión, ¿no? ¿Cuál es la mejor, cuál es la peor época? Los hermanos musulmanes han gobernado muy poquito tiempo recientemente, muy poquito, porque fue en 2012 y el golpe de Estado fue en 2013, si no me equivoco. Pero quiero decir, como en Occidente parece que lo que se valora es que sean elegidos democráticamente, ¿no? Más que cómo gobiernen, pues entonces supongo que para ellos será el mejor gobierno. No creo que se vaya a decir, ¿no? Que Abdel Fattah al-Sisi, que llegó con un golpe de Estado, sea un socio querido y ejemplar para Occidente. Bueno, la realidad es que es un poco eso. Bueno, veo que TIC nos ha dejado una sub de regalo también, que no la había visto hasta ahora, y Village también nos ha dejado otra. Vale, es que ha habido unas cuantas y no las he visto. Manu Pogo nos ha dejado otra. ¿Qué es esto? Una carrera, a ver quién ha dejado más. Bueno, muchas gracias a los tres. Y Village luego nos ha dejado otra. Entonces creo que ha ganado Village. Y hemos llegado a la meta, que la acabamos de actualizar, ¿no? Ah, no, estamos en ello. Vamos a actualizarla. Menudos tres mecenas que tenemos aquí. Manu, TIC y Village. Bueno, gracias por hacer posible esto y que estemos aquí. Pues mira, es que ya de hecho ¿cuánto llevamos aquí? Más de una hora. Se me ha pasado como si nada, porque estamos aquí en confianza, ¿no? Con la gente del chat y contestando todo lo que queráis. Al principio hemos traído una actualización de los acontecimientos y no hay ningún problema. Lo que queráis lo hablaremos. Entre 2011 y 2013, te refieres a lo de los hermanos musulmanes, pero yo creo recordar que las elecciones fueron en 2012, aunque en 2011 cayera el gobierno. Pero no te sé decir ahora mismo el dato, no lo tengo pero creo que era así. Si se daba algún apoyo a Gaza, pues mira, sí y no. Es decir, se aflojó las medidas de bloqueo por parte de Mursi, pero después también se tensó la relación porque empezaron a aparecer grupos yihadistas, bueno, ya había algunos grupos yihadistas que no tienen que ver con los grupos islamistas, es otra corriente, ¿no? En grupos salafistas. Y cuando se han dado ataques contra soldados egipcios, aunque se culpara desde Hamás, se condenara, ¿no? Bueno, sí, se condenara este tipo de ataques culpando a los grupos yihadistas, Morsi volvió otra vez a
a chocar con los grupos, con Hamás, vaya. A ver. ¿No crees que hay diferencia entre un golpe militar y un golpe cívico-militar? Hombre, diferencia hay, claro. Es que tampoco, no estoy dando mi opinión, simplemente es cuál es ¿que hay diferencias? Sí, claro que las hay. Hemos visto que después han instaurado juntas militares o juntas con diarquías cívico-militares, por ejemplo en Sudán, no hay que irse muy lejos, ¿no? En Sudán hemos tenido durante tiempo una colaboración entre civiles y militares para ver la nueva transición y la junta, quién la conformaba, ¿no? Después de ese golpe de Estado de 2019, porque el de 21 eliminó la parte civil. Vale. Bueno, yo no sé si hay aquí algún comentario interno entre vosotros que igual no he captado, pero bueno, podemos volver si queréis al... Vale, mira, esta pregunta puede ser interesante. El salafismo sí tiene una corriente contraria al islamismo político de los hermanos musulmanes. De hecho, es una de las pugnas que ha habido dentro de los grupos suníes. Sobre todo, Turquía, Emiratos Árabes han sido uno de los grandes adalides de esa competición intrasuní. Y ahí sí que entraban, ¿no? El islamismo político estaba más defendido por países como Turquía, una relación muy estrecha con los hermanos musulmanes, mientras que esa oposición la han liderado países como Emiratos Árabes. La relación con Arabia Saudí no era tampoco muy buena. Digamos que este tipo de monarquías pues no creen en ese Islam republicano, ¿no? Que se pueda instaurar. Sin embargo, en Turquía se ha apostado bastante más por él. Claro, países como Egipto ha sido un tablero. Egipto tradicional, históricamente ha sido uno de los epicentros de la hermandad, ¿no? Musulmana en el mundo musulmán, pero ya llevaba décadas que no era así. El caso es que con la llegada de Mohamed Morsi nos encontrábamos con un raro oasis en esas relaciones con Turquía, que claro, Qatar siguió con gran cercanía con Al Jazeera, ese aparato mediático, ¿no? Que ahora se ha prohibido se ha intentado cerrar, ¿no? Se ha cerrado en Israel. Se siguió el golpe de Estado y la represión posterior por parte de Abdel Fattah al-Sisi. Eso ha hecho que la línea de Egipto se acerque mucho más, a pesar de no ser un emirato, ¿no? A Emiratos Árabes y Arabia Saudí y a esas líneas contrarias al islamismo político. Se persiguió a la hermandad musulmana y tantas otras organizaciones. Así como que se empezó a entrar en ese juego geopolítico de Emiratos Árabes, Bahrein y Arabia Saudí contra los países que pudieran acoger a los islamistas. Hubo una carrera prácticamente por competir en Libia y en Yemen, con bandos enfrentados, ¿no? Sobre todo diría en Libia, porque en Yemen estaban los emiratíes, pero no estaba un grupo islamista. Sí, hay un grupo islamista, pero no estaba patrocinado por Turquía directamente, ¿no? Digamos que eso también se ha dado en Yemen. En Libia y en Yemen ha habido una competición entre estos dos corrientes, porque eran tableros más sencillos al ser una guerra activa. En Egipto ha sido todo mucho más, como digo, a través de los golpes de Estado. Pero, por ejemplo, otro punto de crisis fue Qatar, que al haberse dado lo de Al Jazeera, pues esto cabreó mucho a Emiratos Árabes, a Arabia Saudí y a Bahrein. Y finalmente pues se lanzó aquel bloqueo que, si no me equivoco, fue entre 2017 y 2021. No tengo las fechas concretas, pero me suena que fueron esas. Vale, bueno, pues yo os voy a recordar que como hoy hemos hecho un directo ahora en horario diferente para actualizar todo lo que ya habíamos hecho ayer, que hicimos varios directos explicando el colapso de las negociaciones y explicando cómo se producía esa invasión de Rafah limitada, pero que la vivimos aquí en directo con Pablo y conmigo. Mañana también tendremos actualizaciones y traeremos a más compañeros. Vamos a hacer más actividad que hoy
ha sido ahora esta actualización. Queríamos analizar bien las cosas que han ido ocurriendo durante el día, ver hasta dónde se llegaba y en qué dimensiones era la intervención. Como habéis visto, no ha tenido un eco mediático como sí ha tenido otras invasiones. O sea, ha sido importante y lo es, pero no ha sido comparable. Y mañana vamos a estar a las 3 de la tarde, horario peninsular, español, o sea, como ayer, ¿no? Por la tarde y por la noche. A las 3 y a las 8:30 en horario habitual. Y así pues podremos estar las horas que haga falta. Yo lo recuerdo por si estabais aquí interesados por el programa de mañana. Por supuesto, vamos a seguir y vamos a estar el tiempo que haga falta para seguir las cosas con vosotros, porque por eso lo hacéis posible y creo que es lo que vale la pena. Vale, esta rivalidad también se da en el Cuerno de África. Este tema se nos va un poco de las manos. Voy a intentar responderte rápido, pero te conmino a que nos lo traigas un día que hablemos de África, porque podemos hacer hasta un monográfico del Cuerno, y es que sale este tema. Quizá no tanto solo por el tema del islamismo y el salafismo, pero sí por una competición entre potencias regionales por la influencia. Sobre todo estaba en juego Somalia, que es una zona donde el anterior gobierno era más cercano, siempre ha sido cercano a Turquía. Al llegar este gobierno parece que se devolvió un poquito la cercanía que tenían las zonas periféricas a Emiratos Árabes y que llegaran de nuevo al centro, y a Estados Unidos, a Kenia y a otros países de la zona con los que el anterior gobierno había tenido muchas tiranteces. Bueno, pues finalmente, después de que Etiopía haya lanzado un acuerdo importantísimo con Somalilandia, la región independiente de facto del norte de Somalia, Somalia ha vuelto otra vez a llamar a sus socios, a todos, llamó a Qatar, a Egipto, a Emiratos Árabes, a Turquía, y Turquía, por supuesto, fue el que acudió raudo y veloz a ofrecer defensa militar de las aguas a cambio también de una explotación de un porcentaje de la zona económica exclusiva, y se ha convertido en un socio imprescindible. Yo siempre he pensado que Turquía ya estaba muy bien posicionada en el Cuerno de África, en Somalia concretamente, mientras que Emiratos lo está más al otro lado, ¿no? En el sur de Yemen, y por lo tanto esta competición va a seguir probablemente, aunque ahora mismo están en una etapa de distensión. No sé si con esta explicación te sirve, porque claro, podemos ampliar eso a Sudán, a Etiopía y al Sahel, y es que nos vamos mucho del tema. Pero es verdad que esto no es algo exclusivo de Oriente Medio, ni mucho menos de Egipto y Gaza, que son los temas con los que hemos comenzado. A ver, ¿a qué hora vais a estar mañana? Sí, la hora la he comentado ahora mismo, ¿no? Por la tarde a las 3 y a las 8:30, horario peninsular español. Creo que lo he dicho ahora mismo. Sí que es verdad que vamos adaptándonos un poco a la actualidad. Nosotros, en principio, siempre estamos a las 8:30 y estamos bueno, pues varias horas en función de los temas y de los bloques que hagamos. También dependemos un poco de cuánto apoyo nos podáis dejar cada día. Y si vemos que hay muchísimo, pues intentamos alargar más. Pero en general siempre tenemos ese horario, el prime time. Pero cuando hay cosas de actualidad como ahora, entramos a otros horarios. Por eso puede parecer que tenemos distintos horarios. Ayer y mañana hemos entrado a las 3 o vamos a entrar a las 3 de la tarde. Cuando ha habido crisis de tener que hacer un seguimiento largo, hemos llegado a entrar por las mañanas, hemos hecho directos de 10 horas, o sea, hemos hecho muchas cosas así y lo vamos a seguir haciendo, claro. Así que no hay ningún problema por ello. A ver, ¿qué más? Ojalá se hablara un poco más del Cuerno, aunque se entiende que mediáticamente no están en el foco. Pues mira, nosotros es que sí que hablamos mucho de África, la verdad. Sí, no sé si nos conocías, porque no me acuerdo de todos los nicks, pero nosotros hacemos muchos directos de África. Sobre todo, bueno, lo que más va estando de actualidad suele ser el Sahel, África Occidental, y ya el Cuerno de África, porque bueno, el Magreb lo tratamos en las dinámicas que estamos comentando ahora, y África Central un poco está a medio camino. África Austral suele ser la que nos da menos noticias. Hablaremos pronto también que hay elecciones en Sudáfrica, pero también hablamos cuando hay otros conflictos. Hemos hecho directos monográficos del Congo, ¿no? Y de otro. Pero sí, del Cuerno de África hablamos bastante. Hablamos bastante.
Ahí lo tenéis en el chat con el tema de Tigray, pero no solo con el de Tigray, es que llevamos ya un año hablando de la guerra de Sudán, por ejemplo. Vale, bueno, pues no sé si tenemos alguna preguntilla más, porque llevamos ya, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Vale, bueno, está bien, una horita y pico, así que bien. A ver si hay alguna novedad también pronto, porque veo que siguen llegando imágenes de cómo se está ampliando parte de la infraestructura del lado egipcio y cómo parece que han dejado de llegar algunos de los camiones de ayuda humanitaria. Sí, parece que entre el día 5 de mayo y el día 6 de mayo se quedó vacía la zona fronteriza de camiones. Bueno, es evidente, ¿no?, que encima la toma del control israelí del puesto de Rafah, además veníamos del ataque sobre Kerem Shamona, Shalom, el Kerem Shalom, el otro es el del norte, perdón, Kerem Shalom, había supuesto el cierre fronterizo, o sea que complica mucho la cuestión logística. ¿Existen crisis diplomáticas entre Arabia Saudí e Israel? Sí, claro. No necesariamente solo por la invasión de Rafah. Es verdad que ahora hemos visto cómo han subido el tono con la cuestión de que Arabia Saudí ha reconocido que es un genocidio. Esto es una subida de tono evidente, ¿no? Pero ya había una crisis diplomática permanente porque Arabia Saudí no había normalizado las relaciones y sigue sin hacerlo con Israel. Digo normalizar porque la realidad es que por detrás sí que se han dado relaciones con esto de que han tenido intereses comunes en derrocar al gobierno de Al-Assad. No han sido quizá no ha sido Arabia Saudí uno de los más activos, pero sí que lo ha sido, ¿no? Entonces, han tenido intereses en el pasado. Ahora, normalizar las relaciones no lo han hecho. Y esa negociación ha implicado el Estado palestino. Y ahora es cuando se están dando unos pasos enormes. Hay quien dice que el acuerdo ya está listo, solo falta una coyuntura favorable para que se pueda aplicar y que se dé alguna promesa o alguna esperanza a Arabia Saudí de que de verdad habrá un Estado palestino, aunque sea un Estado palestino débil, ¿no?, que es lo que planteaba, por ejemplo, Yair Lapid. En Estados Unidos, desde luego, les interesa muchísimo este premio para ambos, porque es para Estados Unidos, para Israel y para Arabia Saudí, mientras que China, por ejemplo, se les adelantó bastante. Este acuerdo lleva en negociaciones desde 2021, por lo menos. Donald Trump ya lo intentó. Y eso que tenía una relación estratégica con Arabia Saudí, que Joe Biden no la tenía. Pero China se adelantó porque China consiguió un acuerdo que aparentemente era más complicado, ¿no?, que era el de normalización entre Irán y Arabia Saudí. Así que, bueno, pues muy significativo lo que pueda implicar. De nuevo, insisto, ese acuerdo se supone que hay quien dice que ya está más o menos acordado todos los términos, que sería a cambio de una normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí y que Arabia Saudí ganaría un acuerdo de defensa bilateral con Estados Unidos, que es súper importante, súper importante. Así que, bueno, grupos yihadistas serían wahabitas de la hermandad. Vale, a ver, es que esto es un poco, puede haber una confusión de conceptos. Es lógico, ¿no? Son muchísimos y es complicadísimo. La hermandad musulmana son islamistas. El wahabismo sí que es una de las corrientes más integristas y pueden ser muchos grupos yihadistas de ese nivel de integrismo. Pero no todos los yihadistas creo que son wahabistas. Es decir, el wahabismo es la línea más cercana a Arabia Saudí. Por ejemplo, el Estado Islámico comparte algunas de estas líneas, pero creo que hay otros grupos que no necesariamente son, o sea, que sí que son yihadistas, pero puede haber otras corrientes radicales, ¿no? Eso igual ya me puedo perder un poco más, lo tendríamos que preguntar a mi compañero Ikroj, que lo ha seguido muchísimo, muchísimo más, pero desde luego, como te digo, no tienen por qué ir de la mano. Sí que los islamistas están en otra línea, que es el de la hermandad musulmana, que no tiene que ver, pero bueno, eso que os comento.
Vale. Bueno, no sé si tenemos más preguntas por aquí. ¿Qué significa un acuerdo bilateral de seguridad entre Arabia Saudí y Estados Unidos? Eso es importante, es muy importante, porque significa que tendrían una alianza militar. Claro, no conocemos la letra pequeña, eso es lo que habrá que leer cuando salga, pero aparentemente significaría que, que Arabia Saudí sería defendida por Estados Unidos en un contexto de un ataque. Es decir, convertir a Arabia Saudí en estratégica, en aliada, una alianza militar con Estados Unidos. Que yo no dudo de que si hubiera, bueno, pues un conflicto entre algún país rival de Estados Unidos, Arabia Saudí, pues Estados Unidos probablemente se podría poner de su lado, pero que sea contractualmente una alianza tiene una significación mayúscula. Es muy importante. Y es algo que Arabia Saudí lleva demandando muchos años, pero Estados Unidos pues no ha llegado a esos términos, no ha llegado a esos términos. ¿Cómo afectaría las relaciones con Irán? Ahora preguntabais también en el chat. Es que las relaciones con Irán ahora están normalizadas por parte de Arabia Saudí. Que haya un conflicto entre Israel e Irán, que pudiera haberlo, no implica que Arabia Saudí tenga que intervenir. Arabia Saudí puede estar más a favor, a lo mejor, de por colaborar con Estados Unidos, favorecer datos de inteligencia a Israel, como se rumoreó durante este último mes, durante el ataque iraní a Israel, después de lo del consulado de Damasco, pero eso no significa que Arabia Saudí vaya a participar del lado de Israel. El acuerdo es con Estados Unidos, no con Israel. Eso sería muy, muy importante recordarlo. De todos modos, aún no existe tal acuerdo. Se comenta que ya estaría listo, pero como todavía está el escollo, porque es para ellos un escollo, del Estado palestino, pues no se ha procedido. Después de la invasión de Rafah, ¿qué procedería? A ver, si la invasión de Rafah se completa, es decir, se amplía, se produce, yo no sé si un desplazamiento de población hacia otras zonas de Rafah o se intenta mover a la población para que no haya una pérdida de capital político para Israel. Bueno, lo haya o no lo haya, probablemente el siguiente paso sería Líbano, que es una cosa en la que siguen insistiendo los líderes israelíes. Yo no sé de dónde van a sacar tanto capital político para ello, porque es que lo que están diciendo de Líbano no puede hacerse con una intervención limitada como esta. Se pueden hacer ataques aéreos que no costarían tanto políticamente como una invasión, pero es que los políticos y los mandos israelíes parecen estar más o menos de acuerdo en que para una operación en Líbano lo necesario sería una invasión con ocupación al sur del río Litani y una invasión potencialmente sin ocupación, pero al menos que complete esos objetivos hasta Beirut, incluso avanzar en zonas nórdicas, ¿no? Dentro del Líbano. Y es que yo no entiendo cómo se puede eliminar a Hezbollah sin producir un cambio de régimen en Líbano. Claro, un cambio de régimen en Líbano es una cosa gordísima, porque el Líbano tiene una estructura de organización política basada en sectas, o lo llaman así, sectaria, porque es un reparto religioso del poder súper equilibrado y frágil. Si se hace este cambio de régimen, no sería descartable una guerra civil en Líbano. Entonces, me parece que estos objetivos de Israel sí o sí pasan por un coste político enorme. O sea, no sé de qué manera lo pueden hacer sin un capital político tan grande empleado en esa operación. Pero bueno, yo os lo traslado tal y como lo creo. Vale. Había por aquí más preguntitas, ahora las leo. Hay que beber un poquito con la taza de descifra de los embajadores, que además creo que ya la estamos enviando, no estoy muy seguro. Vale. ¿Qué opinan que los iraníes sean chiíes y estén apoyando a Hamas, que son suníes? Lo mismo para Hezbollah. No tiene nada que ver, realmente. O sea, por un lado, Irán sí que es verdad que lleva un poco una cruzada por dirigir el mundo chií. Pero, por ejemplo, en Azerbaiyán son chiíes. ¿Y qué? Haya primado la cuestión nacional étnica con los túrquicos, con Turquía. Ha habido países con mayorías suníes o con presencia suní importante, no solo en
en Irak. En Irak hay una lucha un poco por el sector chií, en Líbano, pero hay una población suní muy importante que también pretenden gobernar grupos vinculados a Irán, o en Siria, ¿no? Que también hay mucha población suní. No necesariamente tiene que ver. Esto es una competición ya, no diría que esté obsoleta, no es verdad, hay una rivalidad, ¿no? Pero es un poco del momento geopolítico en el que Arabia Saudí lideraba la campaña anti-iraní. Eso yo creo que ahora mismo ya no está sobre la mesa. Y los nuevos actores que dirigen estas corrientes de influencia en Oriente Medio no están priorizando el eje suní-chií. A la vista está que llevamos un buen rato hablando, ¿no?, del salafismo y el islamismo y de distintas pugnas en el mundo dentro de los grupos suníes con Turquía y Emiratos Árabes, que ahora está también un poco más en receso, pero ha sido importante en la última década, y como el conflicto árabe-israelí, es decir, el conflicto palestino, ha vuelto al epicentro y poco tiene que ver también con esto, ¿no? Por mucho que hablemos de la religión, no es un conflicto entre musulmanes, ¿no? No es la dinámica. A ver, ¿qué planteabais? ¿Habría que cambiar la constitución del Líbano? Sí, pero es que ya digo que no es solo la constitución. Vilas lo señala muy bien. Es un cambio de régimen. Es un cambio total. Y con la conformación étnica que hay en Líbano, podría ser una guerra civil. Líbano está en una situación muy frágil y muy, muy complicada, no sé. Yo creo que es muy complicado plantear estos cambios en Líbano. Si ha sido ya imposible hasta el momento eliminar a Hamas, imaginad eliminar a Hezbollah. Hezbollah forma parte de un Estado con una conformación muy frágil y que tiene unos engranajes complicadísimos. Para mí no se puede hacer sin cambiar el régimen. Y cambiar el régimen en Líbano, bueno, pues a ver quién lo intenta. ¿Ves posible que se acabe aplicando alguna sanción a Israel después de la resolución de la Corte Penal Internacional? A ver, estos son cortes distintas. La Corte Internacional de Justicia es la de la ONU, es la que puede hablar de ese genocidio, crímenes de guerra en Israel, es decir, que Israel los está cometiendo, y se han aplicado o se han propuesto, digamos, porque a ver cómo las fuerzas, medidas cautelares. Esas pueden ser quizá, no sé, yo no diría sanciones, pero las sanciones las tiene que aplicar los países, las sanciones no las puede aplicar una corte. La Corte Penal Internacional solamente habla, no solamente, es importante, es importantísima, de personas que han llevado a cabo esos crímenes. Es decir, puede juzgar a Netanyahu, puede juzgar a los ministros o a cargos militares. Entiendo. Porque es lo que se hace con, por ejemplo, Vladimir Putin, que es la otra persona investigada o con casos abiertos en la Corte Penal Internacional de gran calado. Pero si no reconoces su autoridad, la Corte Penal Internacional poco puede hacer. Pues vale, los países pueden detenerte si vas. Eso es lo que están intentando evitar por todas partes. Por eso los senadores republicanos estadounidenses han amenazado, ¿no?, a la Corte Penal Internacional. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Porque hay muchos que estarán obligados a detener a Netanyahu si esa imputación se produce. Claro, no va a haber nunca un veredicto porque no va a haber juicio, probablemente. Se juzgue in absentia. Yo no sé muy bien si lo llevarán a cabo ese juicio, si se declaran competentes para realizarlo. Por eso las amenazas llegan ante la imputación, no ante la sentencia. Y aún así, insisto que tienen que ser los países los que, si quieren, apliquen restricciones o sanciones contra Israel por una sentencia judicial, porque si Israel no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, no va a acatar ninguna medida derivada. Lo único es lo que puedan, bueno, pues por la imagen que dé, ¿no?, ese juicio, asumir los otros países.